Es que se puso la pantalla en blanco. En 1873, James Clerk Maxwell predijo la existencia de ondas electromagnéticas y calculó su rapidez de propagación. Este avance, así como el trabajo experimental que inició en 1887, Heinrich Hertz demostró en forma concluyente que la luz en verdad es una onda electromagnética. Sin importar cuál sea la fuente, la radiación electromagnética viaja en el espacio con la misma rapidez. La rapidez de la luz en el vacío es C es igual a 2.9979248 por 10 a la 8 metros sobre segundo. O 3.0 por 10 a la 8 metros sobre segundo, con tres cifras significativas. La duración de un segundo está definida por el reloj de Cesio. Y un metro se define como la distancia que recorre la luz en 1 sobre 299, 792, 458 segundos. ¿De qué otra manera es conocida la velocidad de la luz? ¿Recuerdan? Que también de esa manera. Aquí lo está manejando como 9 por 10 a la 8 metros sobre segundo, 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de la luz, la que está establecida y hasta ahorita sigue siendo en todo el universo esa constante válida y calculada por Maxwell y Hertz. ¿Ok? Muchas gracias. Brian. Reflexión y refracción. Reflexión es el retorno de la luz por el mismo medio en que se propagaba, al llegar a la superficie de separación de dos sustancias distintas. Se llama ángulo de incidencia, epsilon, el que forma el rayo incidente, IS, y la normal, SN, a la superficie. Se llama ángulo de reflexión, epsilon apóstrofe, el que forma el rayo reflejado, SR, y la normal, SN. La refracción es el cambio de velocidad que experimenta la luz al pasar de un medio a otro. Este cambio de velocidad se manifiesta por una variación en la dirección de propagación. En todos los casos, excepto cuando el rayo incidente es normal a la superficie de separación de los medios. Ángulos de incidencia, E, y refracción, E apóstrofe, son los formados por los rayos incidente, I, y refractado, R, con la norma N a la superficie en el punto de incidencia S. Ok. Entonces la reflexión es un rayo incidente IS. Ese es el punto donde se va a reflejar el rayo, que tiene una normal, precisamente es un punto normal, para tomar en cuenta el ángulo que se produce de IS con respecto a la normal de incidencia. Y este punto normal es con respecto a la superficie donde está llegando el rayo y se va a reflejar como SR y va a tener un ángulo epsilon prima de reflejo precisamente. ¿Qué superficies tienen estas características de reflexión? Un espejo, por ejemplo. ¿Qué otra cosa más? Un cristal. ¿O no? Aparte del espejo.
el cristal y una superficie pulida. ¿Por qué razón? Porque si el piso está bien pulido, ¿logran ver su reflejo? Sí. O en un metal que está completamente pulido, ¿logran ver su reflejo? Sí. Sí. O su reflejo parcialmente, no totalmente. Y entonces la reflexión, ¿qué dice que es? El cambio de... Velocidad. ¿Y dónde pueden ver ustedes la refracción? Cuando estamos hablando que tienen aquí, precisamente, y es un ejemplo muy común. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes meten la mano al agua? ¿Cómo se ve? No se ve exactamente igual, ¿verdad? No. ¿Qué pasa? Se ve un poco más grande. Y aparte, ¿perdón? Se ve como en aumento, digo. Aparte del aumento, ¿qué otra cosa se ve? Este, Se distorsiona. Un poquito. No se ve completamente que entrara derecho, sino que hay un ángulo de desplazamiento y no se ve completamente recto. Eso es lo que pasa en la refracción. Puede ser del aire a una mica o de la mica al aire, no importa. Pero sí hay que analizar las dos superficies por las que está entrando la luz. Claudia, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Sí, en las superficies refringentes, la energía luminosa del rayo incidente se divide en dos. Una que corresponde al rayo refractado, R, y otra reflejado, R. R'. La luz viaja en los diferentes medios materiales con distinta velocidad, V, siempre menor con la que lo hace vacío, C. Ópticamente se caracterizan por medios transparentes por un escalar, que se define como N es igual a C sobre V. Índice de refracción absoluto de una sustancia es el cociente de dividir la velocidad de la luz en el vacío por la velocidad de la luz en ella. N es siempre mayor que la unidad, puesto que V es menor que C. El índice de refracción del aire se puede considerar la unidad, ya que su valor es de 1.00293. Muy bien. En las superficies refringentes, la energía luminosa del rayo incidente se divide en dos. Una que corresponde al rayo de refractado y otra al rayo reflejado. Algo como esto que están viendo aquí, lo observan en la figura. Y aquí tenemos aire y agua, precisamente. R es el rayo refractado, que es el que va hacia abajo, porque cambia del aire al agua. Y el rayo reflejado es esta R, que sería R', que es el que estamos nosotros observando. Y como dice, la luz viaja en los diferentes medios materiales con distinta velocidad, siempre menor a la del vacío. Por lo tanto, N nos dice precisamente el cambio de velocidad entre la velocidad de la luz y la velocidad con la que se mueve en donde está pasando la luz. Por ejemplo, agua, etanol, disulfuro de carbono, helio, óxido de aluminio, diamante, cuarzo, videochrome, vidrio flint, lucita o plexigás, policarbonato, cloro, metano o aire. Y aquí están los índices de refracción ya calculados, precisamente. David, Ojeda,
Sí, profe. Si C, V y V' son respectivamente las velocidades de propagación de la luz en el vacío y los medios 1 y 2, los índices de refracción de estos últimos tienen por valor n es igual a C sobre V y n' es igual a C sobre V'. Índice de refracción relativo o índice de refracción de una sustancia con relación a otra. Es el cociente obtenido al dividir el índice de refracción de la primera por la segunda. Así el índice de refracción del medio 2 con relación al 1 es n subíndice 21 es igual a n' sobre n es igual a v sobre v'. Las refringencias son inversamente proporcionales a las velocidades de la luz en los distintos medios. Como índice de refracción relativo se toma siempre el de la sustancia más refringente con respecto a menos refringente. Los índices de refracción relativos son mayores que la unidad. Muy bien. Entonces, el índice de refracción, ¿de qué estamos hablando? De cómo la luz se refracta en dos medios distintos. Por eso estamos diciendo que C es la velocidad de la luz, V es la velocidad del primer medio y V' es la velocidad del segundo medio. Como en el ejemplo anterior, teníamos agua y teníamos aire. Y cada uno de ellos tiene una n distinta, n1 y n2, donde n1 del agua es la velocidad de la luz y la velocidad que tiene la luz dentro del agua. Y n2 es precisamente en el aire, es la velocidad de la luz entre la velocidad que alcanza en el aire la misma luz. Por eso hablamos de los índices de refracción. Y el índice de refracción relativo lo calculamos, por ejemplo, en este caso que sería n 2 a 1. O sea, el índice de refracción relativo estaríamos hablando, por ejemplo, que si el del agua fuera 1.02 y el del aire fuera 1.001, ya podemos calcular el índice de refracción relativo entre el agua y el aire. Jorge Antonio, por favor, ¿me ayuda con la lectura? Se llama foco objeto de un sistema óptico estigmático a un punto situado en el eje del sistema cuyo conjugado se encuentra en el infinito. Se llama foco imagen de un sistema estigmático al punto sobre el eje que es conjugado de uno que se encuentra sobre él y en el infinito. Convergencia o potencia de un sistema estigmático es la inversa de su distancia focal imagen. La unidad de convergencia es la dioptría dp, convergencia de un sistema de distancia focal imagen 1 metro. Se llama camino óptico C para un camino geométrico S de la luz, dentro de un medio homogéneo de índice de refracción n al producto de n por S. Ok. Foco objeto. Siempre que estamos viendo un espejo, cualquier lente, tenemos un foco objeto. Y dice, es un sistema óptico estigmático a un punto situado en el eje del sistema cuyo conjugado se encuentra en el infinito. En algunos casos vamos a ver que cuando observamos algún objeto, el punto focal nos refleja una imagen como en este caso, que nos lo refleja aquí invertida y estamos hablando del ojo que está observando. Pero también podemos estar analizando alguna lente y vamos a observar cómo se ve el objeto, que algunas veces lo vemos más adentro de lo que aparenta precisamente y no necesariamente lo es. Lo vamos a ver en análisis de lentes
y de espejos. Y el camino óptico es un camino geométrico de la luz, o sea, por donde pasa la luz, dentro de un medio homogéneo con un índice de refracción, y vamos a calcularlo precisamente de n por s. ¿Pero qué es un medio homogéneo, jóvenes? ¿Qué entienden por medio homogéneo? ¿Que es un medio único o del Ok. mismo tipo? ¿Por qué? Porque es como lo dice parte de su nombre, no homogéneo, que solamente se trata de uno y no de ambos o de más. Ejemplo de un medio homogéneo que tú pudieras considerar. ¿Alguno de ustedes me puede dar un ejemplo de un medio homogéneo? Una sola línea. Está más fácil. El agua pura es un medio homogéneo. El aire Sí. es un medio homogéneo. Siempre y cuando sea nada más aire, no exista, perdón, otro elemento diferente al aire. Por esa razón hablamos de que algo es una sustancia homogénea. Una sustancia homogénea, el puré de papa. Nada más hay papa. Entonces el medio homogéneo es el aire. O alguien puede decir un medio homogéneo es el plexiglas, que solamente eso es lo que hay. De eso no hablamos del medio homogéneo, y el camino óptico es el que recorre en un medio homogéneo, y ese medio homogéneo tiene un índice de refracción, como por ejemplo el agua, que estamos viendo en el ejemplo anterior. Esto es muy interesante porque vemos esta palabra estigmático y dioptría. ¿Cuántos de ustedes utilizan lentes? Yo. ¿Qué te dice el doctor? Bueno, Yo. en el caso de cuando van con el oftalmólogo, ¿qué les dice? ¿Qué problemas usualmente tenemos en los ojos? Astigmatismo. Muy bien. Miopía, hipermetropía. Exacto. Y esta cantidad, Miopía, miopía y astigmatismo, que es lo más común. las dos. O Dos, sí, tres. realmente los van acompañados los dos. En un ojo astigmatismo y en el otro miopía. O a veces en los en los ambos ojos un solo problema. ¿Qué utilizan los oftalmólogos? ¿La qué? Dioptría. Para graduar los Lentes. lentes que vamos a utilizar. Y ahí viene el uso de estos conceptos precisamente. Incluso para los lentes de las cámaras también utilizan esto para alcanzar una mejor calidad de la imagen, enfocando precisamente los lentes. Muy bien. Luis García. Nomás que cargue la pantalla, por favor. Muy bien. Una forma de comenzar el estudio de la óptica geométrica es tomar como hipótesis 1. La propagación rectilínea de la luz en medios homogéneos. 2. La no interacción entre los rayos de luz. El principio de reversibilidad de rayos. 4. De rayos. La ley de los ángulos en la reflexión. La ley de Snell. 6. La conservación del plano de incidente en la reflexión y la refracción. Otra forma es considerar la existencia del rayo de luz como un límite y tener en cuenta la naturaleza ondulatoria de la luz. Adoptando como hipótesis fundamental el principio de Huygens, del que se deducen las leyes de la reflexión y refracción. Ok. Adelante.
Entonces el principio de Fermat nos va a ayudar a definir las leyes de la reflexión y la refracción. Y estos son hipótesis válidas. La propagación rectilínea de la luz en medios homogéneos. ¿Qué se refiere? Que si tengo un medio que es el aire, la luz se propaga en línea recta dentro del aire. Lo que es la luz se está propagando. O el agua. Independientemente que cuando entra el agua tiene un ángulo de refracción, pero se sigue propagando en línea recta dentro del agua. Luego dice, la no interacción entre los rayos de luz. ¿Qué significa? Que los rayos usualmente son paralelos, aunque en algunos casos consideraremos el análisis cómo inciden entre ellos mismos en otro punto en específico. El principio de reversibilidad de los rayos, la ley de los ángulos de reflexión, que los vamos a ver ahorita más adelante los dos, así como la ley de Snell de ángulos de incidencia y todo lo demás, y la conservación del plano de incidencia en la reflexión y la refracción. Y esta imagen que ustedes están viendo es un poquito sobre la teoría de Huygens y de la luz, qué es lo que pasa cuando la luz está, o las ondas en este caso, llegan a un punto donde hay una pequeña sección cortada, y qué es lo que pasa, cómo se comporta la luz después, o las ondas en este caso, después de pasar este pequeño segmento. Esto es un poco de la teoría del principio de Huygens. Luis Manuel. Nosotros ignoramos por ahora la naturaleza ondulatoria de la luz y vamos a edificar la óptica geométrica partiendo del principio de Fermat y describiéndola en base a una geometría pura. De esta manera, resultan como teoremas las hipótesis formuladas al principio. El principio de Fermat, o hipótesis del tiempo mínimo, dice: cuando la luz va de un punto a otro, lo realiza en una trayectoria tal que el tiempo empleado es mínimo. De la constancia de la velocidad de la luz en el vacío del principio de Fermat y considerando la no interacción entre los rayos de luz, deducimos de forma inmediata que la trayectoria real seguida por la luz es aquella que hace mínimo el camino óptico. Ok, entonces el principio de Fermat dice que cuando la luz va de un punto a otro, lo realiza en una trayectoria que el tiempo empleado es el mínimo. Por lo tanto, seguimos manejando que la velocidad de la luz en el vacío es de 300.000 kilómetros por segundo. O en su defecto, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, cualquiera de las dos. Y como dicen, no interactúan los rayos, sino que pasan a un costado uno de otro, pero no interactúan entre sí y no se van afectados entre sí. La trayectoria real seguida por la luz es aquella que hace mínimo el camino óptico, o sea, lo reduce. Y aquí estamos viendo precisamente lo que es un ejemplo de refracción del aire, y posiblemente aquí sea el agua precisamente. Y aquí está haciendo el análisis del tiempo necesario del recorrido según desde el origen hasta el agua. Y aquí están viendo el ángulo, perdón, la refracción entre dos medios, mejor conocido como precisamente índice de refracción relativo. Aquí ya se está calculando. NR entre NI, el índice de refracción relativo. Lupita, ¿me ayudas otra vez con la lectura, por favor? Claro. Consecuencias del principio de Fermat. Leyes
Es de la reflexión y de la refracción primera. En un medio homogéneo, los rayos de luz se propagan en línea recta. En efecto, si el medio homogéneo, el índice de refracción será el mismo en todos sus puntos. El camino óptico entre dos puntos cualesquiera A y B será C igual a la derivada de B hasta A. Digo, se me olvidó. Integral. Integral, sí. De Definir. B hasta A, de N de S igual a N a la integral de B hasta A de DS. Igual a N por SB menos SA por NSAB. Y será, ¿se alcanza a ver lo que dice? Hay un cuadro negro. ¿Ya se desapareció? Ok. Ahí está. Y será mínimo cuando sea la trayectoria geométrica entre A y B, S de a B, correspondiéndole a un segmento de recta. Consecuencia inmediata y comprobación experimental de la propagación rectilínea de la luz es la formación de sombras al colocar un cuerpo opaco en las proximidades de un cuerpo luminoso. No sé si alcancen a ver la imagen, donde se ve la formación de sombra con un foco puntual. Y cómo utilizamos, podría ser una lámpara que emitimos a una pelota y se forma la sombra. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, sí se ve. Sí. Muy bien. Gracias, Lupita. ¿Me ayuda con la lectura, por favor, ya para finalizar? Memo. Ok. Si este es un punto y los bordes del objeto no son afilados, los contornos de la sombra son netos. Si el foco es extenso, los conos de la sombra producidos por cada uno de sus puntos coinciden en su región central, sombra, no coincidiendo en su parte lateral, penumbra, que está iluminada por parte de los puntos del cuerpo luminoso. La penumbra es cada vez más luminosa conforme se aleja de la región de la sombra. Que aquí lo ven. Precisamente. Continúa. Problema 1. Cuando un rayo de la luz se refleja en una superficie, el rayo incidente, la normal, la superficie reflectora en el punto de incidencia y el rayo reflejado están en un mismo plano, que es el de incidencia. En efecto, sean dos puntos cualesquiera A y B situados en el mismo medio homogéneo de índice de refracción n, un rayo de luz va de A a una superficie reflectante y llega a B, llamando U y U' a los vectores unitarios en las direcciones de los rayos incidentes S y reflejado S'. El camino óptico es... Ok, miren, aquí está la figura. Tenemos un vector A y un vector B y ambos llegan a un punto en específico que es normal a la superficie. Cuando hablamos que algo es normal a la superficie, estamos diciendo que tiene un ángulo de 90 grados. Y cada vector A y B tienen un vector unitario, U y U', y ambos con respecto a la normal tienen un ángulo epsilon y epsilon'. Oliver, ¿me ayudas con la lectura? Claro. Solo que lo de arriba no puedo verlo, profe. ¿No? Ok, permítanme. Va de nuevo, ¿eh? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí.
C es igual a N por S más S'. Ujú. Es igual a N por U por S más U' por S', cuya diferencial es DC igual a N por U por diferencial de S más diferencial de U por S más U' por diferencial de S' más DU' por S'. DU y DU' serán perpendiculares a U y U', respectivamente, puesto que estos últimos son unitarios. Y por tanto, DU por S es igual a DU' por S' igual a 0. Si además tenemos en cuenta que DS es igual a DS', la anterior nos queda. DC es igual a N por U más U' por DS. Para que el campo óptico sea mínimo tendrá que verificarse DC igual a 0, lo cual será cierto cuando U más U' y DS sean perpendiculares, llamando N al vector unitario con la dirección perpendicular a la superficie reflectante en el punto de incidencia del rayo luminoso, y teniendo en cuenta que DS es tangente a esta superficie en dicho punto. U más U' y N tienen la misma dirección, y por tanto podemos escribir U más U' igual a N por A. Que pertenece a los reales. Ajá.